¿Cuál es su nombre? Adrián Hernández Villegas. Ok. ¿Cuál es su profesión? Yo estudié la licenciatura en Economía y tengo una maestría en Economía también. Ok. ¿Cuántos años de experiencia tiene? Este año cumplo 15 años de experiencia. Me incorporé al mercado laboral en octubre del 2010. Ok. ¿Cuál ha sido su lugar de trabajo? Yo he trabajado en dos instituciones en gobierno federal. La primera en la Comisión Reguladora de Energía, que es la CRE, y la segunda en el Centro Nacional de Control del Gas Natural, que es el CENAGAS. Ok. ¿Cuál era el puesto que desempeñaba? En la Comisión Reguladora de Energía tuve distintos puestos, desde jefe de departamento, subdirector de área, director de área. Ahí estuve 5 años y posteriormente en el CENAGAS me incorporé como director general adjunto. Estuve ahí pasados los 3 años y el último puesto de trabajo que tuve fue director ejecutivo comercial de los permisos de transporte y cumplimiento regulatorio. Ok. De sus compañeros, ¿en dónde se concentraron la mayoría en un puesto de trabajo? De los compañeros de la licenciatura, Ajá. pues prácticamente yo soy como de los pocos que trabajó en gobierno federal, todos los demás están en empresas privadas, algunos están en Banco de México y algunos otros están en bancos, pues digamos la banca comercial. Ok. ¿Cuáles son las principales actividades que desempeña en su profesión? Pues yo en la profesión como tal, yo inicié desempeñando funciones un poco de más asociadas en mi carrera a microeconomía, que era la determinación de precios y tarifas para los servicios de transporte de gas natural en México. Posteriormente me dediqué a administrar permisos, que quiere decir completar expedientes. La Comisión Reguladora de Energía otorga permisos y obviamente para conservar el permiso tendremos que pedirle a las empresas que realizan la actividad diversos papeles, entre ellos pólizas de seguro, programas de mantenimiento, dictámenes que garantizan la operación y mantenimiento. Y me dediqué como a esa parte en una segunda instancia y ya posteriormente en el CENAGAS yo lo que hice era administrar dos permisos de transporte, uno era el Sistema Nacional de Gasoductos, otro el Sistema Naco Hermosillo, y recopilábamos toda la información que garantizara que la actividad se estaba realizando conforme a la normativa aplicable, armábamos el expediente y posteriormente lo entregábamos a la Comisión Reguladora de Energía. Esa era una de las actividades que yo tenía. Posteriormente, pues también yo llevaba o conducía los trámites de interconexión, que era ya un tema un poco más ingenieril, y era un poco el tema donde nosotros también elaborábamos los modelos de contrato para que se firmaran con los que conseguían una nueva interconexión que les garantizaba el suministro de gas natural. Firmamos contratos ahí. Entonces, digamos, las actividades asociadas o más parecidas a mi carrera, pues era la determinación de precios y tarifas, la administración de permisos de transporte y ya otras actividades no tan asociadas a mi carrera, pero que las tenía que hacer, pues eran cuestiones de revisiones de ingeniería y firma de contratos de interconexión. Ok. Para el desarrollo de su trabajo, ¿tenía un tipo de vestimenta específico? Como tal, digamos, con los jefes que tuve, no teníamos un tipo de vestimenta específico. Sí hubo momentos donde para algunas reuniones teníamos que ir con traje, con corbata, digamos de manera muy formal, pero generalmente así como nos desempeñábamos ahí en el equipo ya de trabajo en el día a día, pues nada más era formal, que significaba pantalón de vestir y camisa, sin corbata. Ok. ¿Cuándo empezó? ¿Cuál fue su sueldo inicial? Cuando yo empecé, mi sueldo inicial pues rondaba como los 14,000 pesos mensuales. Ok. En los dos trabajos ese fue. En el primer trabajo, ya en el otro, pues tenía un cargo de alto nivel y sí traía un sueldo como unas 6 veces más al sueldo inicial. Ok. Cuando se desempeña profesionalmente, ¿tuvo algún tipo de dificultades? Pues como tal, yo creo que al menos en los años que he trabajado, que son más de 14 años, pues siempre yo creo que ya cuando se llega a tener un equipo de trabajo con bastante número de personas,
pues sí llega a haber en cuanto a diversas formas de pensar de los colaboradores, pues sí llega a haber ciertas discrepancias o formas distintas de ver las actividades, pero pues digamos uno tiene que agarrar las habilidades gerenciales para poder manejar al personal, a cada uno asignarle las funciones y actividades que mejor desempeñe de acuerdo a su profesión. Y obviamente pues uno es responsable de unir las diversas partes para armar el producto que pide, digamos, los jefes superiores. Ok. Si no hubiera encontrado trabajo, ¿se podría trabajar de manera individual? Sí, yo creo que al menos en mi profesión, y yo creo que en cualquier profesión se puede trabajar de manera individual. Ahorita yo al menos creo que toda la parte del emprendimiento es una actividad muy importante que en cualquiera de las carreras se puede realizar, pero yo creo que ahí sí uno debe de ser muy precavido para poder realizar la actividad de la mejor manera. En todas las carreras yo creo que se puede manejar lo del emprendimiento, al menos aquí en la carrera de economía, yo creo que el emprendimiento da para poner algún pequeño negocio o da para o ponerse a dar unas asesorías o para poner una consultoría o también para, pues a lo mejor, pues dedicarse a un negocio un poco distinto a la carrera, pero siempre enfocado a utilizar los conceptos de la carrera para que ese negocio, ese emprendimiento, pues suceda de la mejor manera. Ok. Eh, para el estudio de la carrera y para después ponerse a trabajar, ¿se requiere el dominio de algún idioma? Además del nuestro, obviamente. Yo creo que sí es importante, al menos en gobierno federal, para ejercer algunos cargos donde la relación con los usuarios o con los que realizan sus trámites es de manera nacional. Yo creo que el español es fundamental, el inglés sí hay que tener cierto conocimiento, pero a lo mejor no es tan relevante, pero generalmente eso es en gobierno federal. Pero para trabajar en una empresa, en un puesto similar al gobierno federal, pues uno de los requisitos claves es el hablar inglés y yo creo que en segundo término el francés. Ok. Para su desarrollo como en el equipo de trabajo, ¿es importante saber relacionarse con los demás? Pues yo sí lo que pienso, y yo creo que ahí sí hay dos formas de ver las cosas. Yo creo que al menos relacionarse con los compañeros desde la prepa, la universidad, en los en los diversos trabajos que uno va teniendo al salir de una carrera, pues es bien relevante tener contacto con colegas del medio, dado que pues ellos generalmente, sabiendo el desempeño individual de cada uno, pues a uno le pueden dar una oportunidad de trabajo pues digamos en los lugares donde ellos estén. Sin embargo, al menos yo la política que he tenido en estos 14 años, yo he tenido mucho la política de que el resultado y la calidad del trabajo que uno realiza, pues es lo que a uno lo recomienda para poderse incorporar en otro puesto de trabajo cuando hay esas migraciones de un puesto a otro puesto de trabajo. Ambas son importantes, relacionarse es importante, pero también yo creo que tener el conocimiento en la materia que uno desempeña o en la actividad que uno desempeña, pues es muy importante, pues eso es la propia recomendación que uno va a tener para el siguiente trabajo. Ah, en el desarrollo de su trabajo, ¿se requieren características físicas específicas? No, en el trabajo, al menos en los trabajos que yo tenía, pues más, digamos, estaban permitidos ambos sexos, hombre, mujer, incluso si hubiera alguna discapacidad no es impedimento para trabajar, pero sí lo que es un requisito fundamental es que, pues cuando uno absorbe una responsabilidad de ese estilo, pues uno debe de asumir y hacer todas las actividades para completar las necesidades de ese perfil de puesto que se requieren en esa empresa en la cual uno esté. Ok. ¿Hay un cierto grado o apertura para el crecimiento en su ámbito laboral? Sí, yo creo que ahí mucho depende de tanto del jefe, depende de la visión de la propia empresa o de la institución de gobierno en la cual uno esté. Al menos, como yo comentaba en una de las preguntas anteriores, yo inicié digamos, en el primer eslabón de abajo hacia arriba de este ascenso en gobierno federal y llegué a tener
un tercer nivel. O sea, la cadena de ahí del gobierno federal, pues son secretarios de Estado, subsecretarios, luego siguen jefes de unidad, después siguen directores ejecutivos generales, yo llegué a ese nivel, después siguen directores adjuntos, directores de área, subdirectores, jefes de departamento. Yo crecí desde jefe de departamento hasta director general. Tuve 2, 3, 4, 5 brincos a lo largo de esos 15 años. Okay. Además del sexo, la edad, ¿hay algún otro impedimento? ¿O estos tampoco contarían tanto como un impedimento? No, no hay impedimentos respecto a sexo, edad. Yo creo que no son impedimentos. Yo creo que más bien sí depende mucho del desempeño, de los resultados que uno da y un poco de la confianza que uno tiene hacia los jefes inmediatos superiores. Además del sector en el que trabajo, ¿qué otros sectores igual solicitan más el servicio de estos profesionistas? Pues yo creo que un economista, al menos así como yo lo veo, puede realizar diversas actividades. Creo que la carrera, al menos al final de la carrera, yo tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Había 4 áreas de especialidad, que era economía de la empresa, economía internacional, era, ¿cómo se llamaba la otra? Economía social, y la otra, si no me recuerdo, era economía matemática, pero todo se resume en que pues uno puede realizar actividades. Yo creo que la carrera también es muy amplia y las materias que uno tiene, que uno puede realizar algunas actividades de finanzas, algunas actividades de contabilidad, algunas actividades de relaciones internacionales, algunas actividades legales, algunas actividades ingenieriles. Entonces, yo creo que independientemente incluso de la rama o la especialidad que uno adopte en los últimos semestres de la carrera, pues al menos esta carrera pues puede adaptarse a trabajar trabajar en Banco de México, trabajar en alguna Secretaría de Estado, trabajar en una empresa, trabajar en un banco comercial como Banamex, Banorte, Banco Azteca. Uno puede trabajar en una empresa haciendo actividades de recursos humanos, de contabilidad. Entonces, yo creo que al menos la carrera de economía, la ventaja o la bondad que tiene es que lleva materias de diversas carreras y uno se puede desempeñar realizando algunas actividades particulares de esas otras carreras. Por lo tanto, el mercado laboral, desde mi punto de vista, pues sí puede ser amplio, pero todo depende de los resultados que uno dé. Okay. ¿Cuál es el promedio de las horas que trabaja al día? Generalmente, pues por ley, uno debe trabajar creo que 48 horas semanales, jornadas de 8 horas diarias. En mi caso, yo trabajé de lunes a viernes en un horario de 8 horas laborales por día, pero digamos eso es el horario oficial, pero ya teniendo un cargo de alta responsabilidad, pues uno llega a trabajar más de 10 horas al día. Okay. ¿Su profesión le permite atender su vida personal y social? Sí, en la medida de lo posible, al menos en los últimos años en los cuales yo estuve en el Senagas, pues sí, ya tenía tiempo, los horarios los adaptaron de tal manera que el viernes salíamos temprano, a las 3 de la tarde, entonces uno podía compartir con la familia o con los amigos el viernes por la tarde, el sábado y el domingo, y sí era posible combinar la vida laboral con la vida social o familiar. Okay. ¿Respetaba sus horas de comida? Ahí en el equipo teníamos la dinámica de comer casi todos juntos en una oficina. Pues a lo mejor teníamos 1 hora y media para comer, realizábamos la actividad en 40 minutos y lo demás lo utilizábamos a veces para salir a caminar o para conversar con los compañeros ya de temas fuera o distintos a los laborales. Okay. Y ya por último, ¿cómo describiría el estilo de vida al ejercer su profesión? Pues yo creo que al menos una profesión, y yo así lo he pensado, actualmente yo creo que una profesión a lo mejor no garantiza la estabilidad económica de un profesionista, pero al menos sí le garantiza al país que pues los ciudadanos que salgan de alguna carrera o de alguna universidad pues van a ser buenos ciudadanos y no van a andar en temas ilícitos, que ahorita yo creo que es uno de los principales problemas de nuestro país. Una profesión yo creo que adicional al recurso económico que puede otorgar, pues también da cierta estabilidad
social, porque pues uno ya tiene posibilidad de relacionarse con otros profesionistas en un ambiente social. Y también yo creo que le da ejemplo a los hijos de que pues a uno lo ven como un papá profesionista. Y creo que el hijo trata pues de seguir esa misma línea, pues generando una sociedad donde el hijo, en vez de que se dedique a una actividad ilícita, pues pueda seguir por una actividad lícita, independientemente del estilo de vida que una profesión pueda llevar. Yo también creo, y es lo que comentaba del emprendimiento, yo creo que combinar una profesión, un trabajo estable, donde el ingreso esté garantizado mes por mes, siempre es bueno tener un emprendimiento, tener un pequeño negocio, porque cuando un empleo falla, pues sí existe otro medio de obtener ingresos que garanticen la estabilidad de una familia, lo cual pues garantiza la estabilidad también de una sociedad. Ok, eso es todo. Muchas gracias.